Desde ADEPA nos honra presentar este espacio de homenaje a Jorge Lanata, un periodista que no solo dejó una huella imborrable en los medios argentinos, sino que también desafió estructuras, incomodó al poder y renovó el periodismo de investigación en todo el país. Hoy, junto a un panel de colegas que compartieron redacciones, estudios de radio, sets de televisión con él, queremos recordar su legado, su profesionalismo y la forma en la que marcó a generaciones de periodistas. Jorge Lanata fue muchas cosas: fundador de Página 12, creador de Diario Crítica, director de 23, conductor de Rompecabezas, Día D, PPT, un narrador incansable de la realidad. Su trayectoria estuvo llena de momentos icónicos, investigaciones que sacudieron el escenario político, recién Daniel de Saint, que te recordaba uno de esos momentos, entrevistas que quedaron en la historia, editoriales que marcaron la agenda. Pero más allá de esos hitos, Lanata fue un maestro para muchos de los que estamos acá y para muchos de los que compartieron su trabajo. Nos acompañan esta tarde, bueno, decía Andrés, Ricardo Rabanelli envió un texto, por una cuestión de salud no puede estar presente. Estamos con Luciana Geuna, trabajó con Lanata en distintos momentos de su carrera, fue productora de Radio del Plata, redactora de Diario Crítica, fundado por el propio Lanata, parte del equipo de investigación en Diario Perfil y una de las responsables del documental Gris. Además fue columnista de Radio Mitre y formó parte de las investigaciones de PPT. Está también Romina Márquez, bienvenida. Compartió el micrófono con Lanata como productora de Rompecabezas en la Rock and Pop de Radio City. También integró su equipo de investigación en Diario Perfil, fue redactora de Revista 23 y columnista de PPT, donde aportó su mirada como periodista especializada en temas judiciales. Y está Miguel Buñaski, amigo, ¿no?, de Lanata, colega en Clarín y Radio Mitre. Ambos compartieron espacios, tanto Lanata como Buñaski, espacios de análisis y de opinión, y fueron referentes en la construcción de un periodismo comprometido con la información y con la verdad. Con este panel, que es un lujo, vamos a recordar a Jorge. Vamos a dar lectura a un texto que envió Ricardo Rabanelli, director de Noticias de Artear, quien no puede estar presente hoy, ex productor general de PPT, de icónico también en la historia de Lanata. Vamos a compartir también un video que nos envió. Empiezo el texto de Ricardo. Jorge Lanata fue, ante todo, un provocador que marcó generaciones de periodistas. Fue un hombre que, desde el trampolín de los medios tradicionales, supo trascenderlos. Se destacó por su instinto de comunicador, y yo diría que eso se hizo notar de una manera aún más pronunciada que su trabajo como periodista. Dice Ricardo Rabanelli, primera definición: comunicador más que periodista. ¿En dónde radicaba su distinción? Tal vez en que no se limitó a informar, sino que supo cómo hacerlo captando antes la atención de la audiencia, fusionando entretenimiento con contenido de relevancia. Editaba, programaba, a veces con lugares comunes, pero otras con genialidades que quedaron al recuerdo. Creó también un entorno de aprendizaje constante para los periodistas que lo rodeaban, generando una constelación de talentos en cada proyecto. Siempre me llamó la atención su uso de nosotros cuando hablaba de trabajo. ¿Quiénes eran ese nosotros? Era una marca más allá de los individuos, porque solía incluir en esa categoría quienes no lo habían acompañado en algún momento de su carrera, aunque ya no estuviese con él. Me pasó y me confundía cuando me incorporaba en ese nosotros sin tiempo, aun cuando se refería a experiencias anteriores o posteriores a nuestro trabajo juntos. El nosotros era el mundo de Lanata, era la constelación en donde todo parecía girar a su alrededor sin mayores precisiones. Su trabajo estuvo definido por la provocación y la originalidad. Siempre buscó contar las cosas de una manera diferente. Su frontalidad y su estilo directo lo convirtieron en un periodista sin medias tintas. Logró que la presentación de las investigaciones periodísticas fuesen tan relevantes como el contenido en sí. No creo que haya cambiado la manera de hacer investigación, pero sí, claramente, la manera de contarla. Su influencia está presente en muchos productos periodísticos actuales que han adoptado su manera de narrar y presentar información. Otro gran aporte suyo fue trabajar en la empatía por encima de todo a la hora de entrevistar. Él decía que ser periodista es ser sensible con el entorno. Su mayor legado sigue siendo los periodistas que formó
y a quienes les brindó una plataforma de lanzamiento y exhibición. Le gustaba descubrir y apostar por nuevos talentos. Logró que el periodismo fuera tema de discusión pública, primero idealizándolo y luego cuestionándolo abiertamente. Su trabajo sacudió nuestro rol en la sociedad argentina y generó un cambio en la percepción de la profesión. Si hablamos de momentos clave de su carrera, la fundación de Página 12 en 1987 fue un hito que marcó un cambio en la prensa escrita argentina. Su desembarco en la rock and pop con Hora 25 lo consolidó como un referente de la radio. Con Periodismo para Todos, en el 13, escaló a otro nivel de popularidad. Si bien había conseguido otros éxitos en la tele, nada se compara al alcance y la dimensión que tomó con PPT. Ahí descubrió los nuevos recursos televisivos que hasta entonces había despreciado: los informes, las investigaciones y el trabajo en la cabina de edición. Su paso por Radio Mitre también dejó huella, convirtiéndose en un líder de audiencia en las mañanas radiales. Para él, el peor error era insistir en el fracaso. Si algo no funcionaba, lo cambiaba sin dudar, sin mayores dilaciones. En gráfica, apostó al impacto visual. En televisión, a la hiperpersonalización de su figura. Con los medios digitales, si bien exploró sus posibilidades, nunca llegó a dominarlos completamente. La nata transmitió la importancia de la pasión para contar historias y la necesidad de buscar siempre una forma original para hacerlo. La primera vez que lo vi para hablar del proyecto PPT, le pregunté, como intentando romper el hielo: vamos a hacer ruido, ¿no? Al instante me respondió: intentemos hacer un buen programa. Su legado invita a cuestionarlo todo, incluso a uno mismo, a dejar caer en relatos monótonos o predecibles. Para él, la objetividad era relativa. Lo esencial era contar la verdad de los hechos con una perspectiva clara. Su impacto en el periodismo argentino es innegable y su estilo sigue marcando la manera en que se comunican las noticias. Para él, la objetividad era relativa. Lo esencial era contar la verdad de los hechos con una perspectiva clara. Su impacto en el periodismo argentino es innegable y su estilo sigue marcando la manera en que se comunican las noticias. Debe ser recordado como un comunicador nato que supo desafiar las estructuras establecidas. Fue creador, un rebelde con aires de rockstar. Y como tal, siempre cautivó a las audiencias por los periodistas jóvenes que compraron la transmisión. Su capacidad para cachetear al periodismo ortodoxo atrajo nuevas generaciones y alteró la fantasía habitual sobre el rol del periodista. Fue, de alguna manera, un precursor de esto de construir marcas personales, tan en boga hoy con la llamada economía de creadores en las redes sociales. La nata dejó un legado que trasciende su figura y que sigue presente en el periodismo. Su influencia se mantiene viva en las nuevas generaciones de comunicadores que adoptaron parte de su estilo y su manera de contar historias. Es inevitable que la discusión sobre la figura continúe. Por eso también, y eso también, lo hace un grande. Bueno, vamos a empezar esta charla con las nuevas generaciones, cómo funciona, puntualmente, con esos cuadros que fue formando Jorge, y consultarte cómo transformaba la nata su forma de hacer periodismo en cada medio, cómo acompañarte en distintos productos, dónde se paraban, ¿sí? para transformarse, para adaptarse a cada medio, a cada plataforma, y cómo fue esa experiencia para vos, ¿no? Cómo era la nata como jefe. Hola, primero, buen día, buenas tardes, ya mediodía. Nada, recién un poco lo que escribió Rafa tiene mucho que ver con lo que tenía en mente contar. Yo voy a hacer una pequeña, que responda a tu pregunta, un pequeño conteo de las cosas que yo hice con él. Yo empecé a trabajar con él cuando tenía 25 años, de hecho creo que mi mayor transgresión en la vida fue aceptarle la propuesta de ser productora ejecutiva de un programa de radio en Radio del Plata, en el que estaba Romy, que ahí nos conocimos, ahí nos conocemos. La productora era Silvina Echagni, no sé si ustedes la conocen. Silvina es de las mejores productoras ejecutivas que existen y existirán jamás, que había hecho todos los productos de la nata. Yo jamás había hecho ni siquiera un programa de radio.
y trabajaba con él desde hacía muy poco tiempo en las investigaciones en Diario Perfil, que específicamente me había sumado a un equipo en el que estaba Romy. Y yo me acuerdo que para hoy en ese momento, no voy a ser autorreferencial en la respuesta, pero cuento esto porque me parece que tiene que ver con el todo. Me acuerdo que me sentó, yo era muy chica, recién llegaba a Rosario, nunca había hecho radio, y me decía, Chaini se va, quiero que lo hagas vos. Y yo le dije, yo en mi vida hice esto, no tengo idea cómo se hace. Y dijo, pero vas a aprender. Hay algo del legado que no es solo, si se quiere, nosotras, o todos los que formamos parte de ese ecosistema de la nata, me parece que es un legado de enseñanza de escuela de periodismo que rompió con algunas cosas y que se aplica también a los medios. Yo trabajo en Perfil en las investigaciones, en Del Plata en la radio. Hice la producción periodística de un libro que se llama Muertos de Amor, que es un libro que se recomiendo muchísimo. Pude asistir, la creación del diario Crítica para mí fue el mayor mensaje de mi vida. Yo estuve al lado de él creando un diario, no yo, él, pero digamos, 24/7 viendo ese proceso. Y también viajé por el mundo haciendo documentales y bueno, obviamente PPT y Radio Mitre, que es como lo que un poco se conoce de mí trabajando con él. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es eso de lo creativo. Si yo pregunto cuál es el legado de la nata, hay una máquina de creatividad puesta en funcionamiento del periodismo y de la comunicación. Yo siento que él tenía mucho respeto por el periodismo y le gustaba mucho comunicarlo, pero esa característica específica que yo les digo, de repente cuando terminó PPT, por uno de los fines de PPT que después siguió, él se metió con Ducto, que era una cosa que nunca salió al aire, que era una web en la que le puso mucho y nunca prosperó, y es cierto lo que dice Rafa, finalmente el mundo digital fue un mundo en el que Jorge lo buscó y estaba mucho antes de lo que yo recordaba, ya estaba viendo qué tipo de medio podía ser en digital, pero esa situación, digo, porque entiendo que muchos de los que están acá son editores de medios, y si yo creo que hay un legado que va más allá de lo periodístico y de mi historia personal, la de Romy, la de la que todos estamos acá, es esa capacidad de atreverse a romper lo establecido en los moldes con que comunicamos el periodismo. Y me parece que ahí es donde dejó una marca que ojalá se convierta en cultura, ¿no? Que se convierta en un aprendizaje para todos. Romina, tomando un poco el guante de Luciana, al consultarte, vos trabajaste también con él como columnista, como productora, vas a contar tu experiencia con Jorge, como hizo Luciana, pero además consultarte, ¿cómo era él en la diaria? ¿Era de esos tipos que cruzaban 1000 datos antes de salir al aire, que improvisaba al aire y que iba trabajando en paralelo al desarrollo de los programas? ¿Cómo era la rutina de él? Primero, déjenme decirles que algo que Bruno dijo porque es mucho más prolija que yo, pero que nos cuesta mucho verlo a la nata y ubicarlo a la nata en el pasado, porque tanto ella como yo queremos salir ahora de acá e ir a contarle a la nata todo lo que dijeron de él y divertirnos mucho los tres tomando un café o una Coca Light y bancándose mucho de cigarrillo en su escritorio y él diciendo, ¿qué pasa? Un homenaje. O sea, hace muy poquito se murió la nata y fue la nata que conocimos, que yo a los 18 y tengo 52, entonces yo te contaría que recién nos estamos acostumbrando a salir así la nata. A mí me cuesta verlo y me cuesta ver esas imágenes mucho. La nata, digo, siguiendo un poco con lo que preguntabas y lo que decía Luis también, la nata hizo escuela, digamos, pero fue un maestro de verdad y esa escuela tiene un montón de discípulos, fue súper generoso en compartir lo que él ni siquiera creo que sabía, creía que por ahí creía que sabía, que tenía ganas de compartirlo con nosotros, pero la nata creó un lenguaje, hay una manera de hablar que quienes nos consideramos discípulos, amigos de Jorge lo ejercemos, lo hablamos, lo pienso, yo pienso en modo de la nata y es muy difícil de explicarlo. La nata era mucho más formal de lo que parece en términos de trabajo o de lo que parecían
Y la primera vez que lo conocí con 18 años, él estaba en Página y empezábamos a trabajar en la investigación de un libro que se llama Argentino, que además también fue un bestseller porque era como raro que la historia argentina pudiese vender la cantidad de libros que vendió, no digo en términos de mercado, sino de interés que había generado en los lectores. Y lo primero que me preguntó fue si yo leía La Nación. Y claro, yo iba a ver como al Mick Jagger de Página. No fui a La Nación, donde también trabajé muchos años, pero sí, yo 18 años y yo leo La Nación. ¿Y vos a veces podrías hacer una nota para La Nación? Creo que sí. ¿Y vos podrías hacer un título y una bacana para La Nación? Sí. Bueno, ahora olvídate de todo eso y hagamos Página. Para hacer Página, primero hay que saber hacer La Nación. Y eso fue algo que fue su manera de decir, para romper primero hay que saber hacer. Entonces, ¿cómo se hace un programa de radio? Bueno, un programa de radio tiene una productora, tiene columnistas, y cada uno habla como si fuesen compartimentos estancos, el de política no habla de economía, el de economía, bueno, ¿sabemos hacer eso? Sí. Bueno, ahora rompamos todo y vos hablás de cine, y la primera vez que hablé de cine conté el final de una película, y fue la primera y última vez que hablé de cine, pero bueno, tampoco sabía, ¿no?, que era la forma, y eso lo llevó también a 21, que fue 22 y 23, donde de repente te llamaba y decía, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la cobertura de los autos de COA, en la época que estamos hablando. Olvídate y ponerte y fíjate con el loto, pero yo no manejo los temas, no me importa. Sentate con el loto. Y le gustaba eso de, no necesariamente la mirada va a ser la mejor, hay una mirada por ahí más fresca de gente que no necesariamente conoce, pero insisto en la formalidad de esto que decía del día a día, porque era muy prolijo, esa desprolijidad que él mostraba tenía que ver con que podía ser prolijo, con que podía hacer Página 12 porque primero sabía hacer un diario como La Nación. Y a mí me queda todo, sobre todo digamos en estas nuevas generaciones, ¿no?, que todo es disruptivo, que todos quieren romper, digo así, bueno, empecemos por hacer, ¿no? No por romper absolutamente todo. La Nata hizo una revista con, no sé si se acuerdan, con un agujero en la tapa, donde todos los editores tuvieron que volver a diagramar absolutamente todo para que entrase, y la verdad que ya la nota era como lo que leían recién de Rafa, el contenido y cómo contarlo, y qué sé yo, y entonces me acuerdo que Margarita y el propio Protoviaje dijeron, bueno, podemos simular, no, quiero un agujero donde pase, o sea, un agujero es un agujero, y ahí es otra, ¿no? Las enseñanzas que la Nata, ¿no?, es que han dejado como que se sentó y dijo, bueno, y ahora les voy a decir, era todo el tiempo, eso era en el día a día, era constantemente. Ahora, esto que a mí me parece muy importante, sobre todo para el trabajo que estamos haciendo los periodistas hoy, era súper riguroso y te obligaba a la rigurosidad absoluta. Los temas tenían que estar, los tenías que saber, los tenías que tener chequeados. Después no importa qué se hiciera con eso, pero yo reivindico eso y reivindico también en momentos tan difíciles mi pequeño homenaje a la Nata, es decir lo que tengamos ganas de decir sin estar pendientes de las consecuencias que eso pueda traer, y especialmente en estos momentos donde estamos siendo tan atacados por las opiniones que podemos dar frente a un micrófono, frente a una cámara o cuando le ponemos la firma a una nota. Creo que lo peor que logran los gobiernos en general cuando se ponen a cercenar nuestras libertades no es la censura, sino la autocensura. Es la censura que se percibe, es más difícil de percibir y es la que más daño genera, porque antes que cualquiera puede decirte, no, eso no lo puedes escribir, vos no lo escribís por las dudas, o no lo decís por las dudas. Yo frente a los ataques hoy de los trolls, yo antes, cuando pienso, a veces pienso, tengo muchas ganas, necesito decir esto, porque es verdad, porque lo siento, porque lo sé, porque lo quiero compartir con mi audiencia. No, me van a decir, bueno, y ahí pienso, ya aparece la Nata. Ay, que te van a pegar, ¿y qué te van a decir? No sos tan importante. Eso era la Nata en el día de hoy, un tipo muy formal que hacía Página 12 porque sabía hacer la razón. Romina hablaba de creatividad y de rigurosidad. Y Miguel, sería buenísimo que nos cuentes, bueno, cómo conociste a Jorge, tu trabajo con él, tu relación, y cómo era discutir con la Nata. Yo creo que
Luciana y Romina, directamente con él, pero naturalmente lo conocí. No me acuerdo del día en que lo conocí, pero me acuerdo de una anécdota y quiero retomar algunas de las cosas que ella dijeron. A alguno de nosotros, éramos 3 o 4, se nos ocurrió dar un seminario sobre periodismo en la Manzana de las Luces. Decían, antes de entrar acá, pasé por la Manzana de las Luces, sacar la vuelta para inspirarme en aquel espíritu de los 90, muy jóvenes todos. Y me ocurrió lo siguiente: éramos Jorge, yo y alguien más. Creo que Gustavo González de Perfil. Se cobraba, porque tenía un costo para nosotros, no sé para qué se lo esa jugada. Y entonces termina el seminario. Me acuerdo que la nata me cargaba porque yo, para sentirme seguro, me había llevado media docena de libros y dijo: Vinagre, se olvidó los libros. Bueno, y termina la cuestión y él me dice: che, ¿la nota quién la tiene? Me acuerdo de la cifra, 2.000 pesos, 2.000 dólares. No sé, ¿quién tiene la guita? La que cobró no estaba mal con la guita, ¿no? Y bueno, porque se llevaron la tarasca, no está. Y me acuerdo que dijo: no importa, hablamos de periodismo. Y entonces, a partir de ahí, la creatividad de Jorge estaba centrada en el periodismo y era lo que realmente le importaba. Cuando me recomendaba a alguien para cursar la maestría en periodismo de Clarín, las recomendaciones tienen un formato, un protocolo que naturalmente la nata no seguía, y escribía la última fue Bernardo Dufar, periodismo, porque sabía ver un periodista, ¿no? Ahora, ¿qué era el periodismo y qué es el periodismo? ¿Y dónde está la creatividad? En estos tiempos, realmente, en donde, y no porque todo tiempo pasado haya sido mejor, porque no necesariamente, pero la nata tiene algo que decir para estos tiempos, sobre todo ahora que está muerto. Los tiempos de tanta previsibilidad, en donde hay apologías o rechazos, en general sin información, en esas militancias enfáticas, donde el énfasis final correcto pero poco contenido, estoy generalizando, por supuesto, para debidas excepciones. La nata tiene otra cosa que decir, porque ¿qué es la genialidad que muy bien señalaba Rapa? ¿No? La genialidad, decía Sartre, es un sobreesfuerzo, no es un don, es el levantarse con Jorge a las 6 de la mañana. Me acuerdo que un domingo a las 7 de la mañana me llamó y me dijo: ¿conoces a alguien en Miami para pensar en un diario digital? 7 de la mañana. Digo, no sé, dejar de pensar, pero él estaba trabajando, es decir, el trabajo y, termino con esto, esta parte de la respuesta, los usos del lenguaje, de lo que hablaba Romina. La nata era un genio también en los usos del insulto, ¿no? Estaba profundamente admirable. Sabía insultar sin ofender, casi para agradar. Buenos días, ¿qué hace? Manga de vago, ¿no? ¿Qué se hace? Y vos te sentías casi halagado por eso, ¿no? Pero también sabía insultar para ofender cuando había que ofender y con información. Estaba anclado en la curiosidad. Yo escuchaba naturalmente Radio Micro y todos los programas y hablaba, no sé qué, el señor X sobre un tema aparentemente sin ninguna relevancia, y había una curiosidad, me parece, promovida por la nata que todos compartían y se generaba un debate. Y luego PPT, que tenía otra característica que Rapa ya lo mencionó, por supuesto que lo iba a mencionar mejor que él, es la emoción. Como oyente televidente de PPT, me consta y además por tantos amigos, esa información tan corajuda, tan atrevida, mejor de los sentidos, emocionaba. El periodismo hoy emociona, no sé, la nata emociona. A Romina y a Luciana, que integraron sus equipos, primero, ¿cómo era la dinámica de trabajo? Si pueden contar un poco en los proyectos de investigación, principalmente que encararon, ¿cómo hacía, qué artilugios usaba la nata para conseguir lo que otros no conseguían, ¿no? Es otra de las cuestiones que distinguían. Bueno, acá las vamos a quedar hasta las 5 de la tarde y contar cosas, solo cuento una. Tuvimos los momentos de perfil, nos divertimos bastante, hicimos un montón de cosas que fueron, pero que nos demandaban. Yo siempre le digo vida uno a mi vida antes de tener hijos,
Y le diría que de la vida 1 le dediqué la mitad a Jorge Lanata 24/7 y es literal. O sea, en un momento me bajé, me fui a Clarín, porque dije, tengo que tener una vida de periodista más normal, porque si no, nunca voy a tener hijos, nunca voy a tener una vida 2. Es un poco broma, pero como se lo dije a él, me acuerdo también, pero era un nivel de Jorge, es un poco lo que dice. Pensaba todo, no es que el periodismo era su trabajo, o sea, eso no era su trabajo, crear era una permanencia. Jorge hasta el último día estaba con la biopic, haciendo una biopic que probablemente salga, que iban a filmar sobre él, estaba todo el tiempo creando. Entonces, cuando vos estabas trabajando muy cerca de él en todos sus proyectos, eso implicaba un 24/7. Y una de las investigaciones así más emblemáticas fue la de Felisa Micheli con la bolsa. Que ese dato fue todo un tema porque a mí me generaba mucho nervio, yo me enteré un poco de casualidad, empezamos a chequearlo, entonces era la espalda de él la que iba con ese dato. Me acuerdo que era un viernes, madrugada de sábado, esto salía el sábado a la mañana o domingo, yo no me acuerdo, lo entregaba ahí a las 2 de la mañana y me dijo, recemos al Corán, impactemos contra el edificio y que se publique eso que estaban publicando en un momento donde era como delirante la investigación en sí, no es que estábamos todos hablando de bolsas con plata, no era ese momento, y salió publicado, creo, no me acuerdo, que siempre lo cargo con Tevecchia, porque cuando le daba miedo lo que poníamos, ponía Lanata 2 puntos en el título, y después la información, ¿no? Diciendo, si algo de esto falla, y Jorge frente a eso, que a mí me daba pánico, pero pánico de no dormir, real, siempre era como, no pasa nada. Y después, si no hacía el ruido que soñábamos, y agrego una cosita más, de hecho lo de Felisa de Lucio dijo, fue una bomba seca, no hizo ruido, no pasa nada. Después empezó a crecer, bueno, todos sabemos lo que pasó con Felisa Micheli, pero cuando salió fue como una bomba seca, no pasaba nada. Y eso lejos de decir, bueno, estamos más tranquilos, no le gustaba. PPT, y ese quiero llegar, fue, él siempre lo decía, la posibilidad de que todas esas investigaciones, o todo ese espíritu de investigación, tomara una caja de resonancia gigantesca. O sea, era algo de locos, PPT, lo que pasaba en la gente con eso, y él lo disfrutaba muchísimo, y había algo muy adrenalínico, muy lindo en compartir ese momento. Si no hay como una especie de decálogo de investigación de Lanata, porque vuelvo otra vez a reiterar lo que vengo diciendo sobre la prolijidad tan incomunicada con la genialidad que tenía. Yo trato de contestarte desde ahí y voy a dar como 2 ejemplos. Uno, atentado a la AMIA, empezamos a trabajar en un libro que salió y lo firmó con Joe Goldman, periodista americano, que es corresponsal acá, y que el libro se llamaba Cortinas de Humo. Y empezamos a trabajar en la investigación a muy poquito tiempo del atentado, y entonces quería saber, digamos, qué era lo que se había recogido cerca de donde había impactado la tráfico y la bomba de la AMIA. Y entonces yo le dediqué, bueno, por supuesto, cierta soberbia, que era algo de tuyo, había conseguido a través del juzgado, que en ese momento estaba Galeano, el listado de que habían cercanas al lugar del atentado, y entonces se lo llevé diciendo, bueno, y mi Pulitzer era como, ay, claro. Entonces me dijo, ¿y esto de dónde sale? No, esto es del juzgado, esto sale del juzgado. Y Galeano, ¿qué es lo que se da tal fuerza? ¿Y por qué confías en la fuerza y en Galeano? No, bueno, pero ¿qué querés que haga? ¿Que vaya a buscar? Dicho y hecho, fuimos 4 con la nata en la cabeza, bolsas de basura, y empezamos a ir. Fueron días y días y días, no me acuerdo de quién, no me acuerdo de quién estaba en ese equipo, y realmente aparecieron cosas que, ni la fuerza, que obviamente no estaba muy interesada, no lo sabíamos en ese momento en investigar, ni el juzgado había recogido, por lo menos de decirle, pero además era casi como sobrando toda nada, ¿no? ¿Qué quiere que vaya yo a buscarlo? Sí, claro, vamos todos. Y nos pasamos días y después dejó frente al juzgado Galeano bolsas y bolsas y bolsas y bolsas con material, y dejó una nota como para incorporar al cliente, pues se te pasó. Esa fue la nota que le dejó a Galeano cuando fue la investigación del atentado a la AMIA. Ese dato
no confiaba en nadie, pero no en un sentido de despectivo respecto del trabajo que pudiese hacer cualquier otro, sino que ¿quién lo va a contar mejor que vos? ¿Quién lo va a hacer mejor que vos? ¿Quién lo va a ver mejor que vos? Y por otro lado era una audacia, era temerario esto que cuenta Luciana, que pasa que va contra todos los manuales, digamos, del buen periodismo, y sin embargo ha sido un periodismo de excelencia que enseñó